Derecho constitucional, Constitución y derecho constitucional. Sociedad política, Estado y Constitución. A partir del saber válido que es el Estado, un Estado como modelo jurídico-político que sufrió muchas variaciones en el tiempo y en las últimas décadas, sobre ese Estado se aplica cierto derecho y a un conjunto de personas, la sociedad. El derecho constitucional estudia el derecho de un Estado determinado, la relación de las distintas organizaciones que forman parte de ese Estado por un lado y por otro lado, la relación de la sociedad con el Estado, los individuos que forman esa sociedad. ¿Cómo surgen los estados desde el punto de vista de la sociedad? Las corrientes contractualistas establecen un contrato-pacto entre los individuos que forman una sociedad y aquí aparecen distintas posiciones o versiones entre contrato-pacto. Una de ellas es la de Hobbes a mediados del siglo XVI. En el siglo XVII Locke nos habla de una versión liberal de contrato donde no resignan todos los individuos al contrato, se resguardan una esfera de la libertad y la propiedad de las cosas. Ahí aparece una primera noción del derecho de propiedad como se lo conoce en estos días. Un poquito más adelante, pero también dentro del siglo XVII, aparece la versión contractualista de Rousseau, donde los individuos resignan todo, pero al mismo tiempo son titulares de parte de ese poder político que es el Estado. El Estado es un contexto histórico-político determinado y en un espacio determinado que es Europa, inmediatamente después de la Edad Media. Entonces decimos que es la organización jurídica política que regía en la Edad Moderna. Hobbes, cuando justifica esto de la sociedad política, los individuos vivían en un estado de naturaleza en el que uno estaba en contra de otro. Era una lucha belicosa y permanente. La necesidad de transferir poder a un tercero también está justificado en la creación del Estado en lo que hoy es Inglaterra, entonces tampoco eran teorías en abstracto o en el aire, pese a que una primera versión de Estado es absolutista. ¿Por qué absolutista? Porque en manos de una persona o un grupo de personas se concentraban varias funciones. Esto antes de la Edad Media estaba disgregado, dispersa las funciones, el ejército del rey también estaba disperso, la percepción de tributos, como era el ejercicio del poder político, todo disperso. En tanto, los señores feudales eran ellos quienes lo establecían y al mismo tiempo quienes percibían los tributos. Luego se centraliza en una persona o grupo de personas, el rey y su grupo de cortesanos. El aparato burocrático de esa versión política nueva de Estado, hasta ese momento lo que se conocía eran los señores feudales que tenían una estructura burocrática, tenían un cuerpo estable, permanente, regular de funcionarios que en su momento eran los empleados del señor feudal, pero nada más. Para sostener semejante estructura estaban buscando la necesidad de tener funcionarios permanentes, pero además profesionalizados, con ciertas habilidades, capacidades, entre ellas una de las más importantes en su momento, la de establecer y percibir tributos. El poder estaba muy dividido, también la creación del derecho y su aplicación. Con el advenimiento de la Edad Moderna y la creación del Estado, la organización jurídica política también se centraliza en una sola persona o grupo de personas que son los que rodean al rey, los cortesanos del rey, los magistrados del rey a partir del siglo XVI en adelante hasta el siglo XVIII y XIX, y en la época del absolutismo monárquico los funcionarios del rey eran los que aplicaban el derecho, los magistrados del rey.